bloque de esta tarde lleva por título Generación de energía a partir de biogás, que estará a cargo del ingeniero Rodolfo Amador Vicasacoba del programa de biogás del ICE. Él nos va a presentar su ponencia, Sistema de aprovechamiento de energía térmica y eléctrica a partir de biogás. El ingeniero Amador es ingeniero industrial y trabaja en el programa de biogás del Departamento de Planificación y Desarrollo Eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad. Ha desarrollado más de 40 proyectos a nivel nacional para el tratamiento anaeróbico de residuos orgánicos, así como la instalación de equipos y accesorios para el aprovechamiento energético. Actualmente se continúa con las investigaciones en diversos sustratos y las posibles aplicaciones en generación de energía eléctrica y térmica. Con ustedes el ingeniero Rodolfo Amador Vicasacoba. Buenas tardes. Casi estamos todos, ¿verdad? En este tema de energías renovables, el biogás ha calado enormemente en el país, básicamente por la sustitución que podemos hacer de combustibles fósiles. O sea, el ICE produce, creo que hubo una filmina ahí del consumo de búnker que tenemos en el país, de 1.370 millones de dólares aproximadamente. El ICE no quiere usar búnker para producir energía, y una opción viable que hemos visto en el mercado es la utilización del biogás con fines de producción de energía térmica o eléctrica. Cuando me refiero a energía eléctrica, básicamente utilizamos el biogás como un combustible para un motor de combustión interna, y cuando hablamos de la parte térmica es utilizar el biogás para producir calor, para producir vapor, para producir agua caliente. Entonces, continuando con la presentación, vamos a ver un poquitico de bases de cómo se puede categorizar el térmico o eléctrico y cuáles son las diferencias entre uno y otro. Este es un valor teórico que tenemos en el metano. Un metro cúbico de metano contiene 9,97 kilowatts hora. Kilowatts hora es una unidad de energía. Kilowatts es una unidad de potencia. Entonces, si yo tengo 10 kilowatts en una hora, voy a tener 10 kilowatts hora, ¿verdad? Por hora. Entonces, con un metro cúbico de metano, 9,97. ¿Qué es lo que pasa? Que en los distintos proyectos de biodigestión anaeróbica tenemos diferentes producciones de biogás con distintas concentraciones de metano. Normalmente andamos en el rango de 60%, pero hay proyectos que andan en 40%, hay proyectos que andan hasta el 70%. ¿Sí? Con base en esto, podemos decir que hay eficiencias en la parte eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, un motor de combustión tiene una eficiencia hasta de un 43%. Los mejores motores que hemos encontrado en el mercado andan en eficiencias de 43%. En la parte térmica, por ejemplo, las calderas tienen una eficiencia que llega al 86-87%. Entonces, con base en esos criterios, yo puse aquí una eficiencia de 30%, porque son motores pequeños, un poco más ineficientes. Entonces yo sé que con una concentración de 60%, con una eficiencia de 30%, puedo obtener 1.73 kilowatts hora. Entonces con eso podemos fundamentar si usamos la parte el térmico o lo usamos en eléctrico. Como lo ven aquí, es más sencillo usarlo en la parte térmica por cuestiones de eficiencia. Pero hay varias consideraciones, ¿verdad? Podemos usarlo en la parte térmica, con la salvedad de que se ocupa un equipo especial para la utilización del biogás. Normalmente la parte térmica utiliza búnker o diésel. Para poder usar el térmico ocupamos un quemador especial para poder combustionar el biogás. En la parte eléctrica lo que hacemos es sustituir la gasolina por el biogás. Los equipos que vienen fabricados para este fin manejan una ventana, manejan un límite superior y un límite inferior en el cual pueden operar, que ronda entre el 40 y el 70% de metano. En las plantas eléctricas tenemos capacidades de 1 mega,
tecnología de 500 kilowatts, de 100 kilowatts. En este estudio, en esta presentación, vamos a mostrarle un caso específico de un proyecto en el cual hicimos varias mediciones. Les vamos a mostrar los equipos de medición que fueron instalados y los resultados de esta medición. Entonces, parte de los resultados es que un motor de combustión, el punto idóneo de operación es al 90% de su capacidad. Es muy importante con la consideración de altura. Por arriba de los 500 metros sobre el nivel del mar, tenemos lo que llamamos un derrateo. O sea, no podemos obtener 100 kilowatts estando con una planta de 100 kilowatts, no podemos obtener esos 100 kilowatts a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es un factor de un 3% por cada 100 metros. Esas son generalidades. Para operar el generador eléctrico hay otra limitante, más que todo por garantía y por integridad de los equipos, ocupamos operarlas con niveles bajos de H2S, menos de 150 ppm. Hay que hacerse la idea que dependiendo del sustrato, si es boñiga, si es cerdaza, si es gallinaza, podemos llegar a tener producciones en el biogás de hasta 4.000 o 5.000 ppm de H2S. Entonces de ahí entra en juego lo que es el balance para la inversión, si va a ser rentable darle un tratamiento a este biogás o si lo usamos en la parte térmica que puede soportar hasta 2000 ppm. O sea, son variables a considerar. Y una de las grandes limitantes del motor de combustión es el mantenimiento que conlleva. Entonces ahí también les estoy poniendo unos ejemplitos, unas fotos de cómo se ha comportado este motor. Este proyecto es de una granja avícola, tienen ya 12 años instalados en el país. Es una empresa familiar y son 80.000 gallinas que le dan tratamiento. Eso nos genera 10 metros cúbicos, ¿verdad?, de sustrato para una producción total de 540 metros cúbicos de biogás al día, en el rango del 60% de metano. Eso equivalente a metano puro son 324 metros cúbicos. Entonces si yo multiplico 324 por 9.97 puedo definir un potencial energético en ese biogás que genera la empresa, con la salvedad de que siempre ocupamos considerar las eficiencias de la producción energética. Esta finca está en Orotina y son 14 trabajadores que viven de esta profesión. El biodigestor es un biodigestor de laguna tapada. Una laguna tapada que tiene una profundidad de 4 metros, un largo de 26 y un ancho de 15 metros. Eso nos da un volumen de 725 metros cúbicos. Con estos 725 metros cúbicos y estos 20 metros cúbicos diarios, ¿verdad? Este es el sustrato, estos 10 metros cúbicos más 10 metros cúbicos de agua nos dan el volumen de alimentación al biodigestor o el afluente que va a entrar día con día al biodigestor. Esto tiene el potencial de producir 540 metros cúbicos en un biodigestor de 725 metros cúbicos con un tiempo de retención de 30 días. O sea, el material o el sustrato que se introduce a principio de mes va a salir ya biodigerido a fin de mes hasta con un 80% menos de carga orgánica del sustrato. Okay. Para este proyecto se utilizó un motor MAN, se compró tecnología alemana, es de 75 kilowatts, este proyecto se replicó con otro sustrato generando información importante, ¿verdad?, para caracterizar los distintos sustratos que se utilizan. El consumo de un generador de este tipo de 75 kilowatts es de 40 metros cúbicos por hora de biogás al 60%. Entonces, ¿cómo define uno el tamaño de un generador? Yéndose al potencial de generación, que son 540, yo sé que este me consume 40 metros cúbicos por hora y puedo decir entonces que el generador va a ser operado con esa producción aproximadamente 14, 12 horas, que son las horas diurnas que hay mayor consumo energético de la empresa, por enfriamiento, por bombeos,
iluminación, alimentación, motores. Entonces utilizamos este motor en este caso. ¿Qué conlleva utilizar un proceso de generación eléctrica con el biogás? Ocupamos un soplador. Un soplador es como un turbo, como una propela que genera un caudal de biogás con una presión constante. O sea, no es lo mismo operar un biodigestor con la bolsa totalmente inflada a que tenga la bolsa casi sin biogás, ¿verdad? Porque tenemos una pérdida en la caída de la presión. Entonces, para eso utilizamos un soplador. Ahí más adelante les puse unas fotos también. Algo muy importante para el uso del biogás en la generación eléctrica, recuerdan, eran 150 ppm de H2S. El H2S es corrosivo, ¿verdad? Al mezclarse con agua tenemos ácido sulfúrico, entonces no queremos eso en los componentes internos, componentes metálicos del motor. Entonces, se implementó en este proyecto un condensador de aguas. Esto lo que hace es pasar el biogás por un sistema de enfriamiento que lo lleva al punto de rocío y podemos bajar la humedad relativa del biogás de 100% a 40%. Con esos niveles de humedad relativa, con los ppm bajos y un porcentaje de metano constante y estable en la presión, podemos validar cualquier garantía en el equipo. Si tenemos variaciones aquí en humedad relativa, en H2S, puede que el equipo sufra un deterioro muchísimo más rápido. ¿Okay? Entonces es muy importante estos sistemas integrados en el proceso. Adicionalmente hay un filtro de carbón activado. El filtro de carbón activado se utiliza, le llamamos un filtro policía. O sea, si al final no pudimos bajar los niveles de H2S, hay una contención al puro final de la línea que nos garantiza que el H2S va a ser removido del biogás, y con eso podemos operar el equipo de forma inmediata. Estos son los resultados obtenidos del generador a varios puntos de operación. Entonces, si ven a 25 kilowatts, ¿verdad? Que es un tercio de la capacidad del generador, de 75 kilowatts, vamos a tener una producción en kilowatts por metro cúbico de 1.1, 1.15. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo de operación? A 70 kilowatts. Nos mostró los mejores resultados de operación, generando 1,94 kilowatts hora por metro cúbico. Eso nos da una eficiencia de aproximadamente un 33%. Una eficiencia eléctrica, que es diferente de la eficiencia mecánica. Esto ya es una sumatoria, al final obtenemos un 33%. Aquí está el mismo ejemplo, ¿verdad? que vimos anteriormente, el potencial 9.98, 9.97, es con un 100% de eficiencia. Si tenemos el biogás a un 60%, ¿verdad? Por regla de 3 sabemos que podemos obtener casi 6 kWh por metro cúbico, sería una eficiencia de 60, y ya con esta producción que tuvimos aquí en el generador, sabemos la eficiencia del motor. Para definir la cantidad de metano en la mezcla, utilizamos un medidor de gases, ¿verdad? En este caso es un representante a nivel nacional que nos lo ha vendido, y podemos medir varios gases. Este es el machete nuestro de cada día, ¿verdad? Sin eso no, es como dar bastonazos de ciego, porque no sabemos dónde estamos ubicados y no podemos controlar las variables del proceso. Continuando con el punto óptimo de operación, 70 kilowatts, hablábamos de 40 metros cúbicos por hora a 70 kilowatts, consumimos 36, y es el punto de operación óptimo, porque es donde podemos obtener mayor cantidad de kilowatts por metro cúbico de biogás. Entonces, la recomendación ha sido siempre trabajar al 90%. ¿Cómo se mide eso? Con un caudalímetro, con un gasómetro, tipo Vortex o tipo ultrasónico. Necesitamos cuantificar muy bien cuál es el consumo del generador a plena carga o a un 90%. Con esto lo podemos definir. Este es un medidor de emisiones, también es muy importante en el uso del motor. Aquí podemos saber cuál es el nivel de emisión de CO2, de CO2, de hidrocarburos para los distintos niveles de operación del generador. Entonces,
Otra vez, nuevamente, a 70 kilovatios, al 90% de capacidad, que es el punto óptimo donde hay mejor aprovechamiento de la energía calorífica del biogás, tenemos los menores niveles de emisión al ambiente. Esta es la planta eléctrica, es un motor de un vehículo de combustión interna reforzado, son motores que vienen para 60.000 horas. 60.000 horas es difícil compararlo con el vehículo que utilizamos en las vías públicas, porque aquí lo medimos por horas y no por kilómetros, ¿verdad? Pero el hecho de que una máquina haga 60.000 horas es como que un vehículo haga más de 1 millón de kilómetros. ¿Sí? Entonces, tiene un radiador, tiene las bobinas, tiene las candelas, tiene un generador, tiene el motor, son 6 pistones, filtro de aire, tiene filtros de aceite, y esto de aquí es un sincronoscopio. O sea, nosotros podemos producir energía eléctrica, pero estamos limitados por 3 variables: una variable por voltaje, por frecuencia y otra por la onda sinusoidal. Entonces no es nada más, si llegamos con esto y nos conectamos al toma, vamos a tener un cortocircuito. Entonces ocupamos un sincronoscopio para poder caer encima de la red de suministro eléctrico. Eso se hace con este panel de sincronía, y para poderlo hacer, por ley, tenemos que, para sincronizarnos a red, ocupamos estar en el sistema de generación distribuida. Generación distribuida es un programa que tiene ICE, en el cual permite a los consumidores inyectar cierta cantidad de energía a la red, consumir cierta cantidad, haciendo un pago ahí de energía. Entonces eso es muy importante para todos estos sistemas. Lo cual no ocurre con térmico, ¿verdad? Que vamos a reemplazar directamente el vapor producido con boom. Este es el detalle de operación. Al 2019 tenemos 4.700 horas. Es un generador que ha trabajado esporádicamente, que trabaja en picos de producción. Ellos tienen que sacar gallinas, entonces se acaba el sustrato de alimentación a biodigestor, entonces tenemos bajas en la producción. Esto nos da aproximadamente las 540 metros cúbicos de biogás, nos da para operar 14 horas al día. Esas 14 horas al día se distribuyen en las horas más caras. No sé si lo saben, pero el ICE tiene una tarifa para la noche, de 8 de la noche a las 6 de la mañana, y tiene otras tarifas para el día, punta y valle. Entonces, lo ideal es operarla en las 14 horas del día más caras. Y que al ICE le conviene, porque en esas horas es cuando tenemos que utilizar la mayor cantidad de fuentes de generación de energía, entre ellas en algunos casos el boom. Entonces, si logramos sustituir parte de la demanda con biogás, estaríamos sustituyendo el consumo de búnker que se hubiese hecho. Entre enero y febrero se operó a 60 kilowatts. Esto es un resumen del semestre de enero a junio, y en marzo, por condiciones del equipo, se está operando 40 kilowatts. O sea, casi a la mitad de la capacidad del equipo, un 60%. Lo cual no es lo mejor, ¿verdad? Como vimos en la tabla, porque no tenemos las eficiencias adecuadas. La operación ideal, ¿verdad?, sería operar 2.500 horas por periodo a 70 kilowatts. Con eso evitaríamos pagos por demanda. La demanda es la potencia que uso yo de la empresa. Por ejemplo, esta empresa tiene una demanda de 90 kilowatts. Si yo opero 70 kilowatts, pasaría a pagar solo 20 kilowatts. Y en cuestiones de punta y valle, ¿verdad?, que son las 14 horas en las cuales está esta operación. Entonces, este es el escenario real que tuvimos a junio, la sustitución energética, ¿verdad?, que se ha hecho con el biogás. El mes de febrero fue el mayor contribuidor, con casi la mitad del consumo energético producido con biogás. Si hubiésemos operado la caldera a 70 kilowatts durante esas 2.500 horas, entonces estaríamos generando 30.000 kilowatts hora, lo cual representa como un 80% del consumo energético de la empresa. Esa es la meta que se ha planteado en este proyecto. Estamos en ese proceso. Aquí, por varios problemas internos, por varias cuestiones de mantenimiento, se ha ido cayendo. Entonces,
La idea es recalcar la importancia que tiene el mantenimiento en este tipo de equipos. Esta es una tabla con los ahorros que se percibieron en este primer semestre y el óptimo de operación, ¿verdad?, con el ahorro potencial que se tendría en demanda y en energía. Entonces, aquí tengo una tablita de resumen. Sin la planta, ellos estarían pagando casi 40 millones al año. Con la planta, estarían pagando 17 millones al año. Entonces, este es el impacto que tendría el proyecto de biogás con generación de energía eléctrica en esta industria. ¿Cuál es el costo de la planta? La planta eléctrica cuesta $100.000. Una planta eléctrica de 75 kilowatts cuesta $100. Claro que es una economía de escala, ¿verdad? Hemos encontrado costos de $700 por kilowatt. Depende de lo tecnificado que sea el proyecto, depende de la calidad de equipos que se tenga, porque aquí tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos equipos españoles, equipos argentinos, equipos mexicanos, equipos alemanes. Entonces, bueno, este es el potencial, ¿verdad?, que se podría pagar o sustituir a los 40 millones. En cuestiones de mantenimiento, esto es una tabla, resumen, ¿verdad?, con todos los rubros en los cuales han tenido que delegar dinero para llevar un mantenimiento en estos 6 meses, da un total de 385.000. A ellos se les indicó, se llevaron un curso, llevaron una introducción en la cual se les enseña cómo operar el equipo y cuál es el adecuado en cuestiones de mantenimiento. Entonces, esto fue lo que ellos hicieron en todos estos 6 meses. Hay rubros de aceite, bujías, carbón activado, sulfato de hierro, filtro de aceite y otros equipos accesorios. Este debería ser el costo adecuado de mantenimiento para tener un equipo saludable, o sea, para tener un equipo robusto y sostenible en el tiempo. ¿Por qué razones que hemos tenido esas caídas en la producción de energía? Porque no se ha hecho un adecuado mantenimiento preventivo de energía. Pues, imagínense que solo en bujías, ¿verdad?, tenemos montos, bueno, estas son bujías corrientes. Hay bujías, las bujías originales cuestan 10 veces más o 15 veces más. Bueno, aquí se metieron las bujías. Por cuestiones de carbón activado, también el carbón activado tiene una vida útil, tiende a saturarse dependiendo de los niveles de H2S, entonces podríamos reemplazarlo cada medio año y eso significa una inversión de casi $1.000. Como les decía, el proyecto tiene una particularidad que tiene niveles de H2S muy altos. Entonces, para ese fin se utiliza el sulfato de hierro heptahidratado. Eso se alimenta en el digestor de entrada, en el afluente, y esto permite una reducción de hasta un 50-60% de los niveles de H2S. Son, le llaman tecnologías de desulfurización. Entonces, tenemos esta por alimentación en el afluente, tenemos otras por microaireación. Inyectamos hasta un 5% de aire en el biogás para generar internamente una colonia de bacterias que se alimentan del azúcar y poder bajar otro 50%. El cooler, que es el condensador de humedad, también parte de la función del cooler es remover el H2S en el condensado. Entonces casi un 50% de los ppm que tenemos en el biogás pueden ser removidos con el enfriador. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este análisis? Para tener una operación adecuada, tenemos que hacer análisis de aceite cada 300 horas. O sea, se toma una muestra de aceite con el motor en funcionamiento y se tiene que llevar a analizar para definir cuál es la condición de este aceite. En TBNs, en acidez, en varias variables, niveles de hierro, niveles de aluminio en el aceite. Con base en estos análisis podemos definir si hacemos el cambio a las 400 horas o a las 100 horas más, ¿verdad? Lo hacemos como
nos damos un margen de 100 horas para poder decidir si extendemos el cambio de aceite o lo tenemos que hacer inmediato. De reuniones que hemos tenido con proveedores, hay aceites que nos pueden dar hasta 1500 horas, 1400 horas. No es el caso aquí lo estamos cambiando cada 400. El filtro de aceite se cambia cada dos cambios de aceite y el cambio de bujía se hace cada 2000. Comento esto y lo incluyo aquí porque esto es vital para tener un equipo robusto. Estos son ejemplos del análisis de aceite. Este se hizo hace poco, se hizo hace un par de meses. Entonces aquí tenemos un par de valores de hierro y de cromo y de aluminio que salieron altos. Entonces este cambio, este muestreo se hizo a las 400 horas, no se hizo a las 300 horas. Entonces tal vez si lo hubiésemos hecho a las 300 no hubiéramos llegado a estos valores tan altos, porque aquí el máximo es 50 y aquí 4 y aquí vamos por 200 y por 15. Entonces ve la importancia de los cambios de aceite. Estas bujías tenían 4000 horas, el cambio se hace cada 2000. Entonces es un desgaste por la chispa, por el arco eléctrico en el metal. O sea, el arco eléctrico se ha comido el metal de la bujía. Esto es todo por la parte eléctrica de este proyecto, la generación con biogás de energía eléctrica, y también tenemos una parte de energía térmica. En este caso no hay producción de vapor, aquí lo que usamos es un incinerador. Ellos tienen cierta mortalidad, creo que es un 2 o un 3% de mortalidad, entonces tienen que darle una exposición a los animales hasta que aquí las muertas, ellas se incineran por reglamento, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es se llama un incinerador, un calderín en algunos casos le llaman así, y opera 3 horas al día. Tiene una capacidad de 10 HP y anteriormente se consumían 100 libras de gas. 100 libras es el cilindro grande de gas, entonces consumían uno cada 2 días. El cilindro de gas anda a 30.000, 40.000 colones. Entonces ese es el potencial que tuvo la sustitución del GLP en este tipo de uso. Esto genera casi 4 millones y medio anuales en ahorro por concepto de pago de combustible. Aquí tiene, como ven, la eficiencia es una eficiencia muchísimo más alta. Entonces parte del biogás generado, porque si sacamos cuentas con los 540 metros cúbicos y las horas de operación nos sobra un poco de biogás, ese biogás es empleado en este proceso. Este incinerador consume aproximadamente 45 o 47 metros cúbicos por hora, lo cual es significativo y por eso el impacto que tiene la sustitución del GLP. No tengo mucha información aparte del incinerador, porque este incinerador viene para gas natural y se modifica para operar con biogás. Este incinerador no se compró específicamente para biogás, sino que fue un proyecto piloto que se realizó en la zona de Botino, en esta industria. Esto era lo que les mencionaba del filtro de carbón activado, ¿no? Entonces, estos son los resultados que obtuvimos con este proyecto de biogás. Entonces, en un nivel de 2000 ppm de H2S, un filtro de 250 kilogramos únicamente nos va a durar 23 días. O sea, en el momento que yo tengo un nivel, estoy alimentando por la línea de biogás, tiene un nivel de 2000 ppm, ese filtro a los 20 días ya no me va a remover el H2S y va a sufrir el equipo, el desgaste por una mala eliminación del H2S. Entonces, si nosotros llegamos a tener el biogás en menos de 100 ppm, que por eso tiene tantos sistemas adicionales de desfiltrización, la microaeración, el sulfato hidroxilatado, entonces aquí ya estamos hablando de llegar a 600 días, 500 días, que es más de un año, porque el carbón activado es uno de los rubros más caros en la generación de energía eléctrica. O sea, está la inversión del generador, el cambio de
de aceites y demás, pero el carbón activado se lleva una gran tajada de esos costos. Este es un filtro estándar que se utiliza, el biogás entra por aquí, sale por aquí se rellena el filtro y por aquí se vacía. Aquí estas son trampas de condensado porque siempre se logran pasar algunas partículas de agua. Esto, bueno, muy importante, esto fue realizado en este proyecto que tiene un caudal diario de 540 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, estos factores que hemos definido aquí es con este caudal y con estos niveles de H2S. ¿Qué pasa con el efluente? O sea, nosotros alimentamos el biodigestor con 20 metros cúbicos diarios, ¿verdad? Pero también nos salen 20 metros cúbicos de materia ya biodegradada. Entonces, parte de los residuos sólidos, ¿verdad?, son empleados como alimentación animal. Tienen una gran cantidad de reses, las cuales son alimentadas con la parte sólida de la leguminosas. Y la parte líquida, por lo que sale del biodigestor con un 80% menos de carga orgánica, va a lagunas de oxidación. En este caso específico son 3, y posteriormente cada una de estas tiene como 7 o 10 días de retención. A la salida de la última laguna se utiliza el efluente para riego. Ellos tienen pasto también para complementar la alimentación del ganado. Entonces se corta el pasto, se alimenta con residuos sólidos y casi que se cierra el ciclo. Estamos casi que cerrando el ciclo de carbono en este industria. Bueno, pasando a otro proyecto. Este proyecto está ubicado en Belén. Es un proyecto de biodigestión para la industria cárnica. Tenemos a un panelista de la empresa, entonces ahora le podemos hacer preguntas específicas del biodigestor. Yo traigo nada más las generalidades para hacernos una idea cómo es y cualquier pregunta se la debo al compañero. Aquí básicamente se alimenta todos los desechos, que son como 70 toneladas diarias, llegan a una pila de mezcla, un homogenizador. Aquí se mezclan todos los distintos sustratos, ¿verdad? Hay boñiga, hay sangre, hay ciertos residuos que se mezclan y se alimentan al biodigestor. Este biodigestor produce, tiene un potencial de producción de 3.000 metros cúbicos al día de biogás. El proyecto anterior llegaba a 550, este proyecto es 6 veces más grande. Esto es un acumulador de biogás. ¿Por qué tenemos un acumulador? Porque en uso térmico normalmente es un gran consumo en un solo momento. ¿Qué hacemos nosotros con los proyectos eléctricos? Buscamos un balance. O sea, si el biodigestor produce 40 metros cúbicos por hora, yo busco un generador que consuma 40 metros cúbicos por hora. Entonces tengo un balance en el cual lo que produzco lo gasto. No es así en los casos de generación de vapor, en los cuales tenemos un pico, qué sé yo, cuando es la matanza de los animales, cuando es la limpieza de los equipos, hay un gran consumo de vapor en ese momento. Entonces, para eso se usa un almacenador. También se le llama gasómetro. Este es de 9.000 metros cúbicos, me parece. Estos son los datos del biodigestor. Bueno, está en la ribera de Belén, está específicamente es en el arreo que está. Hay un modelo de negocio que también pueden explicar cómo se desarrolló este proyecto. Él es de tipo industrial. El que vimos anteriormente es de laguna tapada, ¿verdad?, que es una tecnología más simple. Ya este es un biodigestor que tiene sistemas internos de biodigestión, sistemas externos de homogenización y es construido en metal de 25 metros de diámetro y de 7.5 metros de altura, con un volumen utilizable de 6 metros. Eso nos da un volumen útil de 2.900 metros cúbicos de la capacidad del biodigestor, y con esta producción diaria, con la alimentación que se le hace al biodigestor, tenemos un tiempo de retención de 42 días. Entonces, en este punto vemos que el biodigestor tiene todavía capacidad de alimentación, o sea, todavía se le puede alimentar más sustrato, pero a este punto
se desean producir 3.000 metros cúbicos al día, que equivalen a 1.900 metros cúbicos de metano. Tiene también sistemas de aireación para bajar los niveles de H2S. Este ya cuenta con un soplador de 15 caballos, que no terminé de explicar, se alimenta, ¿verdad? Aquí pasa el biodigestor, se genera el biogás, pasa por el sistema de limpieza y tiene que ir hasta las calderas. Las calderas están ubicadas aquí, entonces ven que es un tramo relativamente largo. Entonces por esa razón es que se sobredimensiona el tamaño del blower para poder no tener caídas de presión en el biogás y tener un sistema estable. Tiene un condensador de 5 caballos y tiene el sistema de futurización, es por infrarrección. La caldera que se opera aquí se compró específicamente para este proyecto. Es una Cleaver Cruz de 500 caballos y utiliza biogás o GLP. Ella es dual, es un quemador dual, puede utilizar cualquiera de los dos combustibles. Entonces, si por alguna razón no tengo biogás, pues estoy en mantenimiento, puedo seguir operándola para que no pare el proceso productivo con GLP. Y tiene un consumo, esta caldera tiene un consumo de 600 metros cúbicos por hora. Si vemos la producción, ¿verdad?, que es de 3.000, podemos operar las 5 horas al día, ¿verdad?, podemos operar la caldera. El manejo que se hace en esta industria es la venta del biogás. O sea, yo estoy sustituyendo búnker por biogás, entonces con una serie de factores, con un nivel de metano en el biogás, un porcentaje de metano en el biogás, se puede definir un precio por cada metro cúbico de biogás, ¿verdad?, que sería como una equivalencia al búnker. Okay. Y aquí incluí varias fotos. Esta es la caldera, ¿verdad? Es una de las calderas más eficientes que hay en el mercado. Son las famosas Cleaver Cruz, tienen 4 pasos. La mayoría de calderas solo tienen 3 pasos. Hay 3 etapas en las cuales se irradia el calor, ¿verdad?, los tubos. Son calderas pilotubulares, esta tiene 4 y llega a eficiencia del 87%. Este es el suministro de biogás. Aquí abajo se ve donde entra el biogás. Y este es el suministro de GLP. Hay que recalcar que no se pueden utilizar los dos a la vez. O se utiliza biogás o se utiliza GLP. Este es un diseño, ¿verdad? Aquí se puede ver cómo es el biodigestor y cómo es el acumulador. El biodigestor, como les decía, es de 7 metros y medio, 6 metros de volumen utilizable. Esto que se ve aquí es una doble cubierta. Los biodigestores industriales o alemanes utilizan esto. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo el biogás, se me va a desinflar, ¿verdad? Entonces, esto de aquí afuera lo que tiene es aire almacenado. Eso evita que por cuestiones de viento haya una fatiga en los puntos de flexión de la cubierta y se vaya a romper, o que se haya utilizado el biogás y haya una lluvia y se acumule agua en la cubierta. Entonces se utiliza este tipo de cubierta. Este es el condensador de aguas, este es el elemento que tiene el compresor, el sistema de enfriamiento, con su intercambiador hacia el agua. Estas son líneas de agua que pasan al intercambiador de calor hacia el biogás. Entonces aquí es donde eliminamos la humedad relativa del biogás. Y este es un tren de alimentación de biogás. Aquí tenemos válvulas reguladoras, válvulas de seguridad, o sea, son sistemas muy tecnificados. Para la calibración de las calderas se usan medidores de emisión diferentes a los que se utilizan para los sistemas de combustión interna, para motores de combustión. Normalmente se usa el Testo, es el equipo más con menores incertidumbres que tenemos en el mercado y es de los más robustos. Este lo trajo el proveedor, todavía no lo hemos adquirido, pero es parte de los machetes que le pedimos al niño, ¿verdad?, cada año. Esto que se ve aquí es un analizador de gases como el que mostré yo anaranjado, pero este es un medidor fijo que puede hacer una medición en línea sobre la línea de biogás. Entonces constantemente me puede estar midiendo la calidad del biogás,
los niveles de oxígeno, los niveles de H2S, y puede incluso mandar a parar los equipos para cuidar los equipos que utilizan el biogás. Esto es para los proyectos de biogás, si son térmicos o eléctricos. Es un estándar que utilizamos nosotros para poder controlar las variables de los procesos. Entonces, primeramente un flujómetro, ¿verdad? O el gasómetro, que se encarga de cuantificar el biogás que se produce o el biogás que se consume. Hay sistemas de seguridad también implementados en las líneas. Normalmente se pone en la antorcha. La antorcha es un requisito, de hecho hay un esfuerzo fuerte por parte de Inteco y Asobiogás. Ya hay una asociación nacional, a nivel nacional de biogás, que se quieren integrar, en la cual se están evaluando todos los factores de seguridad, factores de operación, factores de mantenimiento, para generar una norma a nivel nacional. ¿Okay? Entonces, parte de los accesorios que se discuten son las llamas cortaflama. Esto evita que, si por el triángulo explosivo, ¿verdad?, que es el chispa, combustible y oxígeno, si por alguna razón tenemos niveles altos de oxígeno en el biodigestor, esto nos garantiza que no va a haber un retorno de llama al biodigestor y vaya a explotar, ¿verdad?, porque hay 9000 metros de biogás almacenado, ¿verdad? Eso sería una explosión muy fuerte. Esto es un soplador. Este soplador lo conoce mejor don Javier y Rolando. Y este soplador, es lo que les decía yo, se encarga de mantener una presión constante para la operación del equipo de generación. Hay un estándar para gas natural, para GLP, que anda entre las 7 y las 11 pulgadas por columna de agua. Este es el detalle del intercambiador de calor, ¿verdad?, el del condensador de aguas. Por aquí pasa el biogás, por aquí está bañado en agua fría a 0 grados, 2 grados, y aquí ya tenemos un biogás seco. Por aquí se puede extraer el agua condensada. Voy a ir un poquitico más rápido porque ya estoy corto de tiempo. Este es el analizador que utilizamos nosotros para medir gases. Podemos medir CH4, CO2, O2, H2S y monóxido. Esto de aquí es un gas patrón. Es muy importante para poder dar la trazabilidad, para la calibración de los equipos, tener un gas patrón. Ellos tienen que calibrarse aproximadamente una vez al mes. Estas son fotos de otros equipos que están instalados en el país. Este generador es el más grande del país, y de igual manera el biodigestor, también vamos a comentar un poco ahora. Y este es otro generador que tenemos en el país instalado, y este es otro proyecto porcino que también vamos a comentar ahora. Este también tiene su doble cubierta, tiene su generador, tiene su condensador, tiene su filtro, lo cual podemos comentarlo ahora. Y básicamente esa es la presentación.